En el vídeo de hoy vamos a hablar del submarino español S-80 de la clase Isaac Peral. Aprenderemos cuáles son sus torpedos, sus minas y su periscopio, pero sobre todo os desvelaré el papel que le tiene reservado la Armada, la filosofía de diseño y cómo se compara a otros sumergibles de su clase. Aún no se le ha puesto nombre de exportación al S-80, así que me he tomado la licencia de llamarlo el Kraken en este vídeo. Así que dicho esto, vamos a conocer al submarino en sí, cómo funciona, su armamento, su electrónica y mil y una cosas. Así que comencemos. La importancia del submarino siempre fue grande para España. Al fin y al cabo se trata de un país con un enorme litoral que abarca dos archipiélagos, las Canarias y las Baleares, dos ciudades pegadas al mar en África, Ceuta y Melilla, y numerosas islas a lo largo de la costa norafricana, por no hablar de las posesiones coloniales en el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial, y todo ello coronado por el punto de estrangulamiento del tráfico naval que es el Estrecho de Gibraltar. En la mente de los estrategas navales hispanos, el submarino serviría como arma disuasoria contra una flota hostil, permitiría aproximarse a las costas marroquíes sin ser vistos y servirían para apoyar las operaciones de la flota de superficie. En definitiva, los sumergibles servirían para garantizar la soberanía y los intereses de España en los mares que la rodean. Estas ideas encajan especialmente con la estrategia naval española de los años 80, cuando se ideó el eje Baleares-Gibraltar-Canarias como herramienta para compatibilizar los intereses españoles con los de la OTAN. Desde el punto de vista geopolítico, geográfico, ese eje yo creo que es bastante interesante porque te da una idea de los principales intereses españoles que puede defender la Armada, ¿no? En ese eje que va desde Baleares hasta Canarias, pasando por ese punto tan importante que es el Estrecho de Gibraltar. Ahora bien, dicho esto, hay una cuestión. ¿Con qué submarinos había contado la Armada hasta entonces? Hay una canción de Dolly Parton llamada El abrigo de muchos colores. En dicha canción, la cantante explica cómo su madre le cosió un colorido abrigo a base de trozos de muchos otros harapos. La Armada Española posterior a la Guerra Civil era exactamente eso, un abrigo de muchos colores fabricado a base de parches y remiendos. España era un país aislado por su papel en la Segunda Guerra Mundial. En un país pobre y atrasado, el Ministerio de Marina tenía pocas opciones, así que se optó por lo mismo que elegirían las armadas de Libia, Yemen, China y otros países con escasos recursos. España creó una humilde flota de sumergibles diseñados para defender la costa y disputar el uso del Estrecho de Gibraltar llegado el caso. Pero el tiempo pasó y la visita de Eisenhower dio comienzo a 20 años en los que España pudo empezar a adquirir las nuevas tecnologías y socios para su industria de defensa. Aquello va a permitir iniciar la colaboración con Francia y eso va a dar lugar a la clase S-60, clase Daphne en francés, Delfín en español, ¿no? Que tuvo un servicio bastante bueno y de hecho llegó hasta principios del siglo XX operando en la Armada. Posteriormente, para sustituir a los Daphne, pues llegaron la clase Agosta. Aquí hay una cuestión importante, ¿no? En los submarinos de la Segunda Guerra Mundial realmente se les llamaba técnicamente mejor sumergibles. ¿Por qué? Porque eran más bien barcos que muy de vez en cuando se sumergían y podían estar varias horas. ¿Qué sucede? Que a medida que los medios de aviación y los medios de detección se hacen mejores, el submarino tiene que ser eso, submarino, estar todo el día bajo el agua. Para estar tanto tiempo bajo el agua necesitas mucha más energía. Entonces, un submarino que en la Segunda Guerra Mundial aparentemente podría haber llegado casi hasta la costa de Estados Unidos, ahora como tiene que ir todo el rato debajo del agua, tiene mucha menos autonomía. Entonces, los submarinos franceses tienen ese problema. No se les puede considerar un submarino de defensa costera, pero tampoco es un submarino para aguas oceánicas, para largas patrullas. El S-70 de la clase Agosta y su futuro reemplazo, los Scorpène, eran submarinos franceses de tipo convencional. En general, se les tenía por máquinas razonablemente buenas, aunque algo limitadas en su autonomía y demasiado pequeñas para largas patrullas oceánicas, siendo lo ideal que operaran no muy lejos de sus bases navales. Por cierto, que cuando hablamos de submarinos convencionales, usualmente conocidos como SSK, nos referimos a submarinos como el S-80. La mejor manera de distinguirlos de otros tipos de submarinos es su arma principal, que en el caso de los SSK es el torpedo, el misil del mar. Por ejemplo, el S-80 español es un SSK y uno muy moderno, por cierto. Pero quizás os preguntéis, ¿qué otros tipos de submarinos existen? Pues atentos. Estos son los conceptos, yo creo, más básicos que cualquiera que quiera saber algo de submarinos tiene que conocer, ¿no? Entonces, el SSK es un submarino con una propulsión
convencional y que dispara torpedos principalmente. Luego el SSN, que es el submarino con propulsión nuclear. Es decir, es lo mismo que el anterior, también suele tirar sobre todo torpedos, pero con la diferencia de que tiene un motor nuclear, por así decirlo. Entonces eso le provee una autonomía mayor. Luego ya tendríamos el SSGN, el submarino guiado. También yo creo que técnicamente puede llegar a existir el SSG, sin la N de nuclear, de propulsión nuclear, ¿no? Entonces el SSG lo que dispara son misiles de crucero, podemos decir, son submarinos que van cargados de misiles de crucero para lanzarlos a tierra, no necesariamente misiles nucleares. Y luego el SSBN, balístico nuclear, básicamente son submarinos para la guerra nuclear. Son submarinos que van cargados de misiles nucleares que se quedan en zonas muy concretas, muy protegidas por tu propia marina normalmente, y desde ahí pueden lanzar un ataque porque es imposible que tú los hundas, básicamente. Cuando la Armada diseñó los requisitos para el futuro S-80, nada se hizo al azar. Veamos qué tenía en mente el Estado Mayor de la Armada. La mayor peculiaridad del S-80 es que debía tener capacidad para operar tanto cerca de la costa como en pleno océano. Es decir, que debía ser un submarino lo suficientemente grande como para alojar a la tripulación, generar energía y portar víveres durante más de un mes en alta mar, a la vez que sería capaz de desenvolverse cerca de la costa en aguas angostas. Es decir, que el Isaac Peral podía salir de caza al océano Atlántico o al Mediterráneo, pero también debía ser ágil y marinero como para adentrarse en el estrecho de Gibraltar, las calas y ensenadas de los islotes españoles en África, así como navegar en las aguas restringidas que separan las islas del archipiélago canario y balear. Ser grande, ágil, maniobrero y portar numeroso armamento son características que solo los submarinos convencionales más modernos aunan. Al final, la autonomía, la maniobrabilidad, la velocidad del buque, todo eso depende del diseño de la planta propulsora. ¿Qué sucede? Que el S-80 ha intentado tener esa ventaja competitiva que supone dar un salto tecnológico. ¿Por dónde pasaba ese salto? Por la propulsión independiente del aire, la famosa AIP. Entonces esta tecnología, que parece que va a estar disponible dentro de 1 o 2 años, diseñado en este caso por Abengoa, va a permitir básicamente que el submarino español esté mucho más tiempo en el agua que otros submarinos de este mismo tipo. Y eso al final pues es importante a la hora de meterte en aguas un poco más angostas, ¿no? No es lo mismo estar en medio del océano donde hay relativamente pocos escollos que te puedas encontrar. Hombre, luego está la geografía del fondo marino, que ese es otro tema. Si tú te quieres meter, pues eso, o en zonas del fondo marino especialmente complicadas, o moverte cerca de islas, o en zonas costas muy recortadas, como puede ser Galicia, como puede ser el norte de África, es importante tener esas características en el submarino. Los S-80 también deberían tener capacidad para proyectar poder terrestre desde el mar. Para lograr esto incorpora 2 ideas. La una es contar con espacio para un equipo de la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada, soldados que pueden ser insertados junto a la costa enemiga para sabotear una instalación como un radar o una batería de misiles antibuque, o para actuar contra piratas y grupos terroristas. La otra forma de influir en tierra se haría a través de los misiles. Es cierto que el S-80 usa principalmente torpedos, pero a través de los tubos lanzatorpedos también puede lanzar algunos misiles para atacar a tierra o a otros buques. En la actualidad, el Kraken va a llevar un venerable Harpoon en su versión AGM-84G. Este misil puede alcanzar un blanco a 150 km y tiene una cabeza explosiva capaz de provocar graves daños a una fragata o de destruir un puesto de mando. Finalmente, la versión que adquirirá la Armada se caracteriza por tener reforzada su capacidad ante contramedidas electrónicas del enemigo, de tal forma que es mucho más difícil usar la guerra electrónica para provocar el fallo de este misil. Entonces, al S-80 también se le pueden instalar los misiles de crucero Tomahawk, que tienen muchísimo más alcance que los Harpoon. ¿Para qué pueden servir estos distintos tipos de misiles? Primero, el Harpoon te puede servir tanto para atacar como pequeños objetivos. Seguramente un objetivo bien reforzado y tal no puede destruirlo, un buen búnker, una cosa de este tipo, pero bueno, cualquier otro objetivo, un puesto de mando en un edificio normal, un edificio ministerial, lo puede atacar. Un Harpoon, ya digo. El Tomahawk puede lidiar con objetivos mucho mayores y a mayor distancia porque es un misil simple y llanamente mucho más grande, y sobre todo aquí lo interesante es que te permite influir en tierra. No obstante, hay que decir que estos misiles Harpoon también pueden ser empleados en misión antibuque, es decir, que el submarino normalmente para atacar a otro buque utilizaría un torpedo. No obstante, si llegado el caso, imagínate que quieres atacar a un buque mercante que no tiene defensa antimisil de ningún tipo, pues lanzas el misil Harpoon y este en
entiendo que hace falta configurarlo previamente, puede atacar uno de estos buques. Por tanto, te ofrece una gama de posibilidades y de utilidades pues mucho mayores, ¿no? Y además en esta versión española tiene, digamos, contramedidas electrónicas. Está diseñado para soportar las contramedidas antimisil electrónicas del enemigo. Y además es el primer submarino de este tipo convencional de la OTAN que lo tiene. En su faceta de guerra naval, el S-80 es capaz de desplegar minas de influencia fabricadas por SAES. Estos artefactos se sitúan en el fondo del mar y permanecen en silencio hasta que detectan un buque enemigo en la proximidad. Además, se arrojan desde los lanzatorpedos. El S-80 puede llevar un puñado de minas que permite bloquear cuellos de botella navales para impedir el paso de sumergibles enemigos. También pueden interrumpir el camino de la marina mercante enemiga y, sobre todo, el sigilo del S-80 permite aproximarse a bases navales y puertos adversarios para minar sus accesos, entre otras muchas posibilidades. Si yo quiero plantar un campo de minas navales defensivas, entonces empleo un dragaminas, porque un submarino no está hecho para llevar un montón de minas. Pero los submarinos sí pueden llevar algunas minas que pueden ser muy útiles para realizar minados ofensivos tácticamente muy bien elegidos. Es decir, esto no es para desplegar minas al tuntún de manera masiva, sino para desplegar unas pocas en lugares clave. Imaginad que sabemos pues que hay una especie de valle en el fondo marino, ¿no?, por el que se mueven los submarinos enemigos para que no les detectemos cuando intentan salir de puerto. Por ejemplo, pues tú quieres dejarles ahí un regalito, una mina, para que cuando pasen se la lleven. O quiero interrumpir la bocana de un puerto que tiene una entrada bastante pequeña, pues coloco unas minas, ¿no? O quiero torpedear el tráfico enemigo, coloco unas minas. Hay muchas maneras de usarlas. Y esto además me da pie a hablar de otra característica del submarino. Hoy día todos los estados, cuando emplean sus fuerzas armadas, buscan lo que se llama la negación plausible. Es decir, todos podemos intuir que lo más probable es que hayas sido tú, pero como no hay manera de demostrarlo ni de asegurarlo, eso te da más libertad de acción. El submarino es ideal para esto, porque el submarino te permite moverte bajo el agua y que sea muy difícil cazarte, a no ser que haya una operación antisubmarina a plena marcha. Y no todos los países tienen medios para hacer este tipo de acciones antisubmarinas. Entonces, puede ser un arma ideal para lanzar mensajes sin provocar una gran escalada, ¿no? Pensad en un submarino que se aproxime y lance un misil cerca de un edificio gubernamental, en una zona en la que no hay nadie, pero cerca de un edificio gubernamental, y el gobierno enemigo, claro, lo ve y se lleva... Entiende el mensaje, ¿no? Y tampoco puede demostrar que has sido tú. Pero si para algo se ha diseñado el S-80 es para disparar torpedos contra buques de superficie y otros submarinos. ¿Y sabéis qué es lo apasionante de esto? Pues que la guerra submarina tiene tanto de arte como de ciencia. Por ejemplo, la temperatura del agua. Sí, la temperatura del agua puede hacer que un sonar enemigo te detecte a 10 millas o que no te detecte ni a 100 metros. De ahí que la información oceanográfica, la suerte y la pericia del capitán jueguen un papel fundamental. En todo caso, el Kraken ha sido diseñado para ser un cazador sigiloso, como debe serlo cualquier submarino moderno. La forma de las palas en la hélice, los aceros y el titanio, el anclaje del mobiliario interior del buque, la cámara anecoica para evitar los rebotes de las ondas de sonido. Todo, absolutamente todo, está diseñado para pasar inadvertido a los sonares enemigos. Por todo eso, muchos os preguntaréis, ¿se ha logrado un submarino sigiloso? Pues lo cierto es que no lo sabemos y quizás no lo sepamos nunca, ya que se trata de informaciones altamente secretas. Idealmente el S-80 deberá ser capaz de desplazarse a baja velocidad, generando una huella sonora inferior a la del propio mar. Bueno, en este sentido no puedo por menos que recomendaros la entrevista que hice a Federico Supervielle sobre el empleo al final de sonares, ¿no?, y de guerra submarina. Pensad que el mar pues tiene un sonido, lógicamente pues depende del lugar, ¿no? Pero el caso es que hay de todo. En la capa de hielo de la superficie, en la zona ártica, pues provoca crujidos, provoca muchos ruidos. Los animales marinos, un delfín, una ballena, mil y un ruidos que genera el mar. Entonces, cuando tú eres capaz de generar menos ruido del que genera de manera natural el mar, significa que te puedes camuflar muy bien. Este submarino español debería ser capaz de estar por debajo de ese umbral, que es muy importante, básicamente.
¿Pero qué hay de los torpedos, como os iba diciendo? Pues solo os digo una cosa, 533 milímetros. Ese es el diámetro de los Seehawk DM2A4, los excelentes torpedos pesados alemanes que equiparan a los S-80, uno de los mejores productos del mundo en su clase. Este siluro pesa 1600 kilos, de los cuales 250 se corresponden con su terrible cabeza explosiva. Cuenta con baterías modulares de varios tipos que pueden ser mantenidas y reemplazadas fácilmente. De hecho, el diseño modular permitiría transformar al Seahawk en un dron submarino. El sonar y la electrónica del torpedo permiten detectar blancos en un ángulo de 200 grados. El arma puede ser disparada a 300 metros de profundidad, mientras que su potente motor eléctrico permite alcanzar unos portentosos 90 km por hora. Este torpedo pesado, hay torpedos ligeros, sí, este es de los grandes, por así decirlo, esto es un pedazo torpedo, por así explicarlo. Pues este torpedo además tiene una característica y es que es filoguiado, sí, como los misiles antitanque, pues lo mismo, como en el mar al final el agua no te permite utilizar ningún otro medio a larga distancia que no sea muy obvio, atarle un cable al submarino y lanzarlo como si fuera una de esas escopetas que disparaba un corcho de los niños que ves muchos en los dibujos animados, pues ese tipo de torpedo es una cosa bastante moderna y que permite mandarle información sin delatar la posición del submarino. Eso es muy importante. Entonces esos torpedos son muy avanzados y además tienen su propio sonar, su propia cabeza, que llegado el caso puede buscar ella su propio objetivo, sobre todo en la fase terminal, en la fase final de ataque, cuando ya está relativamente cerca de un potencial objetivo. Estos torpedos están tan bien pensados que son relativamente modulares, luego habría que ver hasta qué punto, pero en principio son más o menos modulares, que le quitas la cabeza explosiva o la desactivas de alguna manera y puedes emplearlo como un dron submarino, lo cual es una característica muy interesante. Eso sí, aunque los Kraken son mayores que los S-70 a los que reemplazan, su tripulación ha disminuido. Si los clase Agosta necesitaban unas 54 personas, los clase Isaac Peral apenas necesitan 32 marinos y además pueden llevar a 8 hombres de las fuerzas especiales. Este ahorro de personal ha permitido aumentar la autonomía del submarino, ya que es necesario almacenar un menor número de víveres, una de las grandes limitaciones de todos los submarinos. Si lo comparamos con sus contrapartidas alemanas de la clase 212 o con los Scorpion franceses, veremos que estos suelen llevar una tripulación similar a la del S-80 en submarinos, cuyo desplazamiento es la mitad del ingenio español. Pero llegados a este punto, de nada habrían servido las armas o el propio submarino sin una buena electrónica, así que veamos si los sonares, radares y otros equipos están a la altura. Una de las mejores cosas del submarino S-80 es la versión que se le ha puesto del Scomba. ¿El Scomba qué es? Bueno, es un sistema de combate, ¿no? Como ya hemos dicho, para manejar todo ese armamento, y entiendo que una parte de las comunicaciones de este tipo de submarinos necesitas un sistema de combate. El sistema de combate español está basado en el estadounidense y ya tenía una versión para nuestras fragatas, que son fragatas construidas en buena medida con apoyo, por así decirlo, de Estados Unidos, pero el sistema de combate es español bajo las necesidades españolas. Entonces, aquí los franceses ofrecían su propio sistema cerrado. España, pues, tiene su propio sistema, lo ha conseguido desarrollar, y es ese sistema Scomba adaptado al submarino S-80 va a permitir algo muy importante. Ese algo es que los submarinos de la Armada se puedan comunicar, digámoslo, automáticamente, entre comillas, pero de una manera mucho más fluida con los buques de la Armada, imagino que los helicópteros de la Armada, que si se tratara de un diseño francés que no puede emplear el mismo sistema, ¿verdad? El Kraken también cuenta con los radares de Indra de la serie Aries, que han sido adaptados para submarinos. Estos aparatos permiten detectar aeronaves cuando el submarino emerge a superficie. Su principal cualidad pasa por la discreción, ya que el Aries S es un radar con baja probabilidad de interceptación, debido a la manera en la que emite. Desde el punto de vista de los sonares, de las comunicaciones satelitales, de las comunicaciones por radio, todo ese tipo de cuestiones, una parte se hace en España, otra parte viene de Estados Unidos. En general, en todo el proyecto hay que decir que hay bastante, la mayor parte es producto español, pero lógicamente un proyecto de esta envergadura siempre exige un porcentaje de participación industrial de países extranjeros. Pero en cualquier caso, en todo este apartado de sonares, por ejemplo, regular tu propio sonido, ¿no? Un submarino moderno tiene que saber el ruido que está generando para que el capitán sepa a qué se está exponiendo, ¿no? Qué riesgo está asumiendo de que sea detectado. Entonces, todas estas cosas son muy difíciles de evaluar, hay poca información, más aún en un submarino que aún no se ha probado bien, y por tanto aquí no puedo decir nada, aunque se debe sobreentender que se ha invertido un dinero y se ha gastado un dinero en comprar una
una serie de equipos que debemos entender pues son más o menos modernos y de buena calidad. En resumen, si el S-80 ha sido bien construido, pese a los sobrecostes, se tratará de un submarino de ataque soberbio que se podría contar entre los mejores del mundo y de la OTAN. Sus características que lo destacarían sobre los submarinos de la competencia serían muchos más días de autonomía en el mar, aspecto en el que se acercaría a los submarinos de propulsión nuclear, posibilidad de disparar misiles Harpoon o Tomahawk y tripulación reducida con el consiguiente ahorro en términos de salario y adiestramiento. ¿Cuál es mi conclusión? El programa S-80 ya lo analizamos en el otro vídeo. El submarino S-80, tal y como ha sido pensado, puede ser uno de los mejores submarinos convencionales que haya. Dentro de su categoría de submarino convencional que tiene al torpedo por arma principal, por así decirlo, yo creo que podemos decir que el S-80 tiene muy buena pinta. Como submarino tiene una pinta excelente. ¿Se habrá ejecutado bien? Cuando una plataforma es nueva y se hace por primera vez suele tener problemas, independientemente de que el programa haya ido normal, con algunos retrasos habituales o con grandes retrasos como ha sufrido el S-80. Entonces habrá que esperar. Yo deseo, porque tampoco lo puedo afirmar, que después de todas las reformas que se han hecho, después de todo el tiempo invertido y después de los costes adicionales, por lo menos haya quedado un muy buen submarino y que no sé si con la clase S-80, pero con una futura en S-90 podamos competir de tú a tú con los franceses, con los alemanes. El submarino en sí, ya digo, tiene muy buena pinta. Creo que tiene una serie de características que superan todo lo que ofrezca la competencia en materia de submarinos occidentales. Poder lanzar misiles desde el tubo lanzatorpedos es algo que no tienen los submarinos franceses. Manejar un submarino tan grande con tan poca tripulación, porque es que tiene la misma que los nuevos submarinos franceses y alemanes, pero es que el submarino español es el doble de grande, básicamente, por lo menos en cuanto a tonelaje. Yo diría que es un buen submarino, además ideal para venderlo a los aliados de Estados Unidos, que es un mercado grande, porque ya digo, los sistemas tienen un núcleo español, pero también es estadounidense, entonces eso es buena cosa, te permite ir de la mano de los estadounidenses. Así que bueno, en conclusión yo pienso que ojalá, y digo ojalá porque no tengo un motivo para decir esto va a ser así o asá, porque no lo sabemos realmente, pero ojalá que se hayan hecho bien las cosas y haya quedado por lo menos después de todo esto un buen submarino. Sobre el papel está bien pensado y tiene muchas posibilidades, tiene mucha potencialidad. Pero bueno, señores, con esto concluimos 2 semanas dedicadas al S-80 con entrevistas, con vídeos que yo espero que os hayan resultado muy interesante. Y por lo demás, como siempre os digo, si queréis apoyar al canal, que YouTube no me esté constantemente desmonetizando unos vídeos, bajándome otros, pues entonces os pido, como siempre, que me apoyéis en Patreon o que me hagáis una pequeña donación en PayPal y yo me seguiré esforzando por traer contenido. Por cierto, cosa importante que casi se me olvida, la mejor serie de artículos que se ha hecho sobre el S-80 la ha hecho la revista Ejércitos, así que os dejo abajo un buen enlace. Así que señores, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra.